Bien, nuestro segundo tema en esta noche tiene que ver con la disciplina. Quizás es uno de los temas en los que más invertimos tiempo y que más nos preocupan cuando trabajamos con adolescentes. La disciplina es un tema crucial, necesitamos desarrollar disciplina, pero es un tema complejo porque básicamente si a algo se resisten los adolescentes y es un tema de su proceso de crecimiento y de madurez, es precisamente a la disciplina. Nuevamente necesitamos entender qué es la disciplina, sobre todo desde la perspectiva del trabajo ministerial que estamos haciendo con los adolescentes en la iglesia local. Por lo general, confundimos el término de disciplina con normas. Y aunque ciertamente tiene algo que ver, nosotros necesitamos ver la disciplina, mejor dicho, como equipo de líderes de adolescentes, necesitamos ver la disciplina como el proceso donde los adolescentes se hacen seguidores de Jesús. Eso para nosotros tiene que ser el proceso y tiene que ser la disciplina. Necesitamos enfocarlo desde este punto de vista para poder facilitar los recursos, las estrategias y la perspectiva adecuada que permita que realmente los adolescentes puedan crecer dentro del programa de conexión juvenil. Hay algunos elementos de la disciplina que también necesitamos entender. Recuerden, disciplina, proceso a través del cual el adolescente va a llegar a ser más como Jesús. No es un tema de normas, de reglas, de que se porten mal o se porten bien. Es que queremos que ellos lleguen a ser como Jesús. Lo primero que necesitamos entender nosotros primeramente, ¿verdad? Y hacerles entender a ellos es que las acciones erróneas tienen consecuencias. Tienen consecuencias no porque nosotros dictamos cuáles son las acciones correctas, sino porque hay un patrón bíblico para quien es un seguidor de Jesús. Y ese patrón bíblico establece acciones que son correctas. Entonces, si tus acciones son erróneas, obviamente va a haber algunas consecuencias. Y esto incluye consecuencias dentro del programa que nosotros estamos desarrollando. Y el segundo elemento que nosotros necesitamos entender es que es imposible que un adolescente tenga actitudes correctas o acciones correctas sin entrenamiento, sin ayuda y sin aprobación. Y es probablemente lo que está sucediendo en casa con papá y mamá. Papá y mamá aspiran que el adolescente tenga un tipo de conducta y tenga un tipo de acciones, pero no está entrenando, no está ayudando y no está probando. Por ejemplo, papá quiere que el adolescente sea bien, que sea responsable, ¿verdad? Con su independencia que está logrando paso a paso, pero resulta que no lo está acompañando, no lo está entrenando, no le está ayudando y cuando realmente hace las cosas bien tampoco recibe aprobación. Son dos elementos de la disciplina que son muy importantes que como líderes de adolescentes nosotros podamos entender. Hay consecuencias para las acciones erróneas, para las acciones y contemplamos acciones erróneas, lo que no está dentro del patrón de un discípulo de Jesús y además necesitamos entrenarlos, ayudarlos y darles aprobación en este proceso en el que ellos están aprendiendo a ser discípulos de Jesús. Tenemos algunos principios de disciplina positiva que queremos manejar en nuestros grupos de conexión. Lo primero, la disciplina tiene que ser un tema de oración y de discusión con el equipo de líderes. Nosotros realmente aspiramos que cada equipo de líderes de conexión pueda reunirse por lo mínimo una vez al mes. Y en esa reunión de planificación debe haber un tiempo de oración por el tema de la disciplina. Realmente orar y pedirle al Señor que nos ayude a hacer esas guías y esos modelos que nuestros adolescentes necesitan para ser discípulos de Jesús. Y además conversar abiertamente acerca de cómo estamos yendo en este proceso y cómo podemos hacerlo de una mejor manera. Un elemento esencial de la disciplina es la oración. Necesitamos orar por esto. Necesitamos pensar en que quien dirige conexión es el responsable de la disciplina. Es decir, esta persona, el director de conexión, es quien va a administrar el proceso de disciplina para todos los adolescentes. Lo va a guiar, va a establecer las pautas. Y como punto número 4, necesitamos conversar como líderes acerca de cuáles son nuestras expectativas con respecto al orden y a los límites que nosotros vamos a establecer dentro del programa del club.
Les digo que necesitamos conversar sobre esto porque, lógicamente, cada líder, dependiendo de su percepción, tiene un planteamiento y una expectativa diferente. Algunas expectativas, y sucede mucho en el caso de muchos líderes, las expectativas son muy altas. Los adolescentes nunca pueden llegar al tope de esa expectativa que tienen los líderes, porque aspiramos que ellos tengan una conducta correcta, acciones correctas, que además estén creciendo en su fe, que estén enfrentando con madurez las luchas de la vida diaria. Resulta que en la mayoría de los casos no es así. El líder se frustra porque sus expectativas irreales no son suplidas. El adolescente se frustra porque está tratando de responder a las expectativas del líder y tampoco pasa. Necesitamos conversar de eso en nuestras reuniones de líderes porque necesitamos tener expectativas realistas. Fíjense, uno de los temas que conversamos cuando estamos entrenando con conexión es el hecho de que el tiempo de un adolescente solamente es de 48 horas. Cuando tú como maestro, por ejemplo, lo que sucede mucho con los maestros de la escuela dominical, ponen unas tareas de un domingo hasta el otro para los adolescentes. Adolescente llega sin tarea, porque su tarea era en un tiempo muy prolongado y él solamente pensó en el lunes. O por ejemplo, el maestro de la escuela dominical se frustra porque la respuesta de un adolescente a qué vas a hacer cuando seas grande o dónde piensas tú que pasarás la eternidad, realmente no es una respuesta que le satisface. Pero no le satisface porque su expectativa es irreal. ¿Sí? La realidad es que un adolescente no va más allá de las 48 horas. Cuando enseñamos, aún desde el punto de vista bíblico, nosotros tenemos que tomar esta característica en cuenta. Esto va a hacer que el chico se sienta tranquilo de cumplir con las expectativas del líder, que el líder tenga unas expectativas realistas que probablemente pueden ser hasta sobrepasadas por los adolescentes y todos vamos a ser felices. El quinto principio de la disciplina positiva que necesitamos establecer es que ciertamente necesitamos algunas pautas de orden y algunas limitaciones, y esto ya tiene que ver con el programa, ¿verdad? Obviamente, para que podamos trabajar mejor, para que los chicos puedan estar en un ambiente donde inclusive ellos mismos no sean afectados, necesitamos que hayan pautas, pero necesitamos que estas pautas realmente sean necesarias porque estamos muy acostumbrados a establecer orden, normas y limitaciones que muchas veces no son necesarias, sino que es como para satisfacer nuestro ego adulto, ¿saben? De control. Hay cosas que van a pasar y hay cosas que no van a pasar. Donde hay adolescentes, hay bulla. Mi esposo y yo estamos ministrando ahora un grupo de conexión aquí en la ciudad de Medellín. Eh, Salimos aturdidos los viernes porque estamos trabajando con ellos los viernes. Hablan muchísimo, hablan durísimo. Estamos felices porque están respondiendo a lo que estamos haciendo con ellos, ¿verdad? Hemos visto que no es necesario, bueno, aquí la norma es que nadie hable o que no, no porque están en su proceso. Necesitamos asegurarnos que las pautas que vamos a establecer para el orden, sean pautas que realmente sean necesarias. El número 7, usted tiene que ser un buen modelo. Y una de las cosas que tenemos con los líderes de juveniles, y se los digo en términos quizás de lamentable, es que algunos de los líderes de juveniles sacan su adolescente a relucir, por ejemplo, en el tiempo de mi favorito, y son los peores competidores que hay. Pelean, dicen cosas inadecuadas, sus actitudes son incorrectas. Los líderes de conexión necesitamos ser un buen modelo. El número 8, como principio de disciplina, es que necesitamos ser consistentes y justos. ¿Qué significa consistente? Si nosotros acordamos algo, vamos a mantenerlo. No lo vamos a cambiar para beneficiar a alguien o para beneficiarnos a nosotros mismos. Y aquí entra entonces el principio de la justicia. Recuerden que una de las cosas que más valoran los adolescentes es el tema de la justicia. Esto no es justo, no es justo. Y quizás con muchos temas esto sea un anhelo que hasta cierto punto es irreal, que no se puede cumplir, pero para ellos es verídico. Tienes que ser consistente y tienes que ser justo. Y quizás una de las cosas que más nos cuesta como seres humanos es aplicar el principio de la justicia. Es bien importante
que cuando trabajas con adolescentes aprendas a reconocer en público y cada cosa que necesites reconocer esté listo para reconocerla, para valorarlo, para motivarlo frente a los demás, para resaltar las cosas positivas que ellos tienen. Pero por favor, reprende en privado. Un adolescente es distinto a un niño y un adulto. Un niño y un adulto te perdona que lo hayas reprendido en público, pero el adolescente lo hace. No llames la atención en público, no regañes en público, aunque probablemente vas a tener toda la razón para hacerlo, pero reprende en privado. Llama aparte y dile: esto no me pareció, creo que podemos mejorar en esto, ¿cómo puedo ayudarte a mejorar? Para que realmente este proceso en llegar a ser como Jesús se pueda cumplir efectivamente. Ahora bien, se van a presentar problemas de disciplina. En esto de ser como Jesús va a haber problemas porque va a haber días en que realmente ellos no quieren ser como Jesús. Y nosotros necesitamos tener nosotros necesitamos desarrollar algunas pautas, estrategias para que estos problemas de disciplina puedan disminuir. Lo primero, o de comportamiento, porque realmente ya estamos hablando de conducta. La primera cosa que necesitamos hacer para prevenir estos problemas de conducta es planifique bien. Si usted no ha planificado bien su sesión, créame que va a tener serios problemas de conducta, porque esa es la reacción que ellos van a tener a que usted no planificó. Planifique bien todas las actividades de la sesión, planifique bien el tiempo para que no se exceda, para que sea justamente el tiempo. Planifique bien la motivación, recuerde cuál es el estímulo externo que usted va a generar para que ellos puedan estar en movimiento y de una manera voluntaria, y planifique bien, ¿qué más? Los materiales, tenga todo a la mano, no salga a la tienda a comprar algo que le faltó o espérense que se me quedó algo en el carro. Planifique todo, tenga todo a la mano para realizar su reunión de conexión. ¿Qué otro elemento necesita considerar? Esté preparado. Y aquí hay 4 cosas que necesitamos revisar. Esté preparado. ¿Qué necesita? ¿Qué debe saber? Siempre tenga una opción extra. No puede ir sin opciones. Con los adolescentes siempre necesita, porque el juego puede no servir y si usted no llevó la opción extra, está lamentablemente, en Venezuela decimos, está frito. Necesitas tener una opción extra. Para mi favorito, una actividad extra para el foro, inclusive para el chat, que te permita estar preparado frente a cualquier novedad que se pueda presentar. Y la otra cosa para la que necesitamos estar preparados es para ver obrar a Dios. Creo que este punto es bien importante. Y a veces nuestra humanidad se crece y creemos, bueno, lo tengo todo planificado, lo tengo todo preparado, pero necesitamos ir listos para ver que Dios va a obrar en ese tiempo de conexión juvenil. Número 3. Para prevenir los problemas de comportamiento y conducta, usted tiene que conocer a sus adolescentes. Usted tiene que entender que sus adolescentes son inseguros, son emotivos y que dependen del grupo. Es decir, que siempre va a haber problemas de conducta que quizás a usted no pueda manejar o usted no entienda. Están inseguros, reaccionan emocionalmente exabruptamente sin que usted pueda entenderlo y además dependen del grupo. Si hay alguien en el grupo que se está comportando inadecuadamente, probablemente todos van a querer hacerlo y le van a sabotear lo que usted está haciendo. Conózcalo, sepa cómo reacciona. Mantenga la situación controlada. Ojo, hay signos de advertencia. Preste atención a lo que está pasando para que usted pueda responder con esa carta que trajo debajo de la manga. Establezca una rutina para poder llamar la atención acerca del comportamiento. Nosotros a través de Avanza ofrecemos la cuenta a 5. La cuenta 5 es un método bien sencillo. Podemos levantar la mano y contar fuertemente 1, 2, 3, 4, 5 y les orientamos por supuesto a ellos que al llegar al número 5, entonces ellos deben haber hecho silencio para continuar con la actividad. La cuenta 5 la utilizamos en el Ministerio de Avanza como la manera de prevenir los problemas de disciplina. Así que si usted no lo ha incluido en las actividades propias de su grupo de conexión, puede hacerlo a partir de ahora.